Tutankamón o Tutankamón. A unos más, a otros menos, a casi todo el mundo el nombre le suena de algo. Que si una momia, que si un faraón, que si una maldición, que si la imagen más reconocida de todo el arte egipcio. Su nombre, junto con el de su madre Nefertiti o el de su padre Akenatón, está entre los nombres de los más famosos faraones de la historia. Oímos Tutankamón e imaginamos a alguien poderoso. Y poder tuvo, sí, pero lo que se sabe menos es que Tutankamón fue un ser débil y enfermizo, minusválido, cojo, apenas capaz de sostenerse en pie por sí mismo, y que tuvo que soportar el dolor de sus huesos deformes toda su vida, hasta ir a morir con solo 19 años de edad. En episodios desconocidos de la historia, hoy explicamos la decisión que selló el destino trágico de Tutankamón mucho antes de que él llegase a nacer, el cómo los dioses fueron víctimas de su propio error de grandeza, el incesto. Cuando Tutankamón muere consumido entre dolores sin llegar a cumplir 20 años de edad, es el año 1323 a.C. Poco después de su muerte, su madre Nefertiti va a ser asesinada, y tras ellos rápidamente declina la 18ª dinastía egipcia que tan gloriosas conquistas y construcciones aporta al imperio egipcio. Pero aparte de los éxitos militares y económicos, la 18ª dinastía deja otro legado más siniestro. Ocurre alrededor de unos 230 años antes del fallecimiento de Tutankamón, cuando el faraón Amose I, fundador de la 18ª dinastía, declara que los faraones son los dioses en la tierra y que sólo deben de procrear entre ellos. Amose se casa con una medio hermana y su hijo también se casa más tarde con una hermana suya. Determinados a mantener su sangre pura, los faraones crean un hermético círculo familiar en el que hijos se casan con sus madres y abuelos con sus nietas. Los egipcios no sabían de las consecuencias del incesto, pero los efectos pueden apreciarse en los bustos y estatuas descubiertos por los arqueólogos o en los rayos X hechos en momias. Cráneos alargados y espinas dorsales corvadas son el resultado de ello. Quizás el padre de Tutankamón, Akenatón, ya reconoció la degeneración de su familia, pues se fue a casar con Nefertiti, que pertenecía a otra línea de sangre, pero el propio Tutankamón se casa con su hermana. Para él, cada día de su vida fue como una tortura. Desde muy joven mostró sus fallos genéticos y pronto perdió la esperanza de concebir herederos varones. Con él acabó una larga historia de sufrimiento generada 230 años antes con el error prepotente de creerse dioses. Como no sé cuándo voy a volver a hablaros de los faraones, aprovecho este vídeo para mencionar algo relacionado a este periodo histórico que me parece muy interesante. Al padre de Tutankamón, el faraón Akenatón, se le conoce como el faraón hereje. Cuando él subió al trono en el año 1351 a.C., se embarcó en una campaña para reestructurar radicalmente la sociedad de su tiempo. Cerró miles de templos, dejó sin trabajo a los sacerdotes, quitó sus privilegios a los nobles, sustituyó los cientos de dioses existentes por uno solo, el dios Sol, Atón. Pero a la gente no la instruyeron si tenían que adorar al dios Atón o cómo hacerlo. No la instruyeron en cómo tenían que vivir sus vidas. Al contrario, al pueblo se le animó a que cada uno encontrase y forjase su propio camino. Algo confuso para la sociedad de su tiempo, pero que durante una década pareció funcionar. Tras ese tiempo, una contrarrevolución acabó con la reforma. Sin embargo, el pueblo ahora había entrado en contacto con el concepto de monoteísmo y de cómo vivir una vida basada en la elección y supervivencia personal. Sin el intento de reforma del faraón Akenatón, el cristianismo, el judaísmo y el islam tal vez no hubiesen existido nunca, ni quizás tampoco la idea de que uno puede ser libre de pensar, vivir y creer en lo que quiera.